Buenas noches, amables televidentes. Estamos aquí en línea nocturna por el canal 19 de Cine Visión, como todas las noches, en este espacio que producimos junto al doctor Domingo Santana, quien desde mañana se reintegra después del viaje de trabajo que estaba haciendo por la República Popular China. El doctor Santana estará de nuevo mañana con nosotros. Pero hoy tenemos una grata compañía y una honrosa compañía para el programa de esta noche. Anoche, cuando concluimos el programa, no le dijimos quién, pero sí dijimos que era una destacada personalidad de la vida nacional que iba a estar aquí en línea nocturna esta noche. Vamos a conversar con él. Después, más adelante, ustedes tendrán la oportunidad de hacerle algunas preguntas. Es el doctor Marino Vinicio Castillo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Víctor. Muy contento de encontrarme por primera vez en el programa. Excelente. Y en el canal estoy muy agradado de estar. Veo que hay un buen proyecto de desarrollo importante del canal. Estoy muy complacido de encontrarme aquí. Bueno, ya Vinicio había estado el otro día. Sí, hicimos sí, un programa con el doctor Santana muy interesante. Sí, sí. Pues nosotros acostumbramos al comenzar el programa a comentar algunas noticias. Realmente no vale la pena hoy dedicar mucho tiempo a comentar noticias, pues son más o menos las mismas cosas que están en el tapete. Y vamos a comenzar de una vez esta entrevista con el doctor Marino Vinicio Castillo. Nosotros siempre estamos complacidos de conversar con él. Hacía tiempo que no estábamos en un programa con él. La última vez fue en el Canal 13. Cierto. Creo que fue con don Luis Julián Pérez esa vez Sí, que estuvimos. sí, Y hablábamos en esa época de muchas cosas. Anoche hicimos un programa muy interesante aquí. Aunque no trajimos un invitado en especial, pero sí presentamos algunos videos. Pero fue dedicado al presidente Joaquín Balaguer. Sí, ya se cumple 100 años de su nacimiento, el día 1. Y me llamó la atención, no me asombró porque eso uno lo sabe, pero me llamó la atención mucha gente joven que llamó y espontáneamente defendía al presidente. Sí, fue Balaguer. un fenómeno que yo digo, que muchas veces digo que los sociólogos nuestros deberían dedicarse a estudiarlo con objetividad. Que el presidente Balaguer en sus últimos años tenía como una fascinación especial para los jóvenes. Y el reformismo en los últimos tiempos tenía una participación de juventudes increíble. Pero él, no sé qué encanto, ya estaba viejecito, ya tenía las limitaciones que todos sabemos de visión, y sin embargo los muchachos, pero muy jóvenes, lo seguían con mucho interés, increíble. En el 86, por ejemplo, la campaña del 86 se basó en el apoyo de la juventud a Balaguer, en gran medida. Era realmente un ser excepcional, un ser muy especial. Yo creo, me han dado el honor de participar en un coloquio el viernes 1, hay un acto, según he visto. Hablé con Carlos y con Humberto. Hay una misa en la iglesia, en el templo del Palacio, el templo San Rafael, creo. El domingo, el viernes. El viernes cuando se cumplen los 100 años. A las 6 y después a las 7 hay un coloquio en el Salón de las Cariátides. Y me dieron la oportunidad de intervenir. Va a hablar, creo que Fon Bernat, primero, yo de segundo, y creo que Carlos. Y el presidente Leonel Fernández no va a presidir. Sí, va a estar en los actos, sí. Bueno, es un merecido homenaje que se lo haga el gobierno de la República a una persona que dedicó su vida al servicio público. A mí me agradó la idea desde el principio. Cuando me dieron la noticia me sentí muy bien porque pienso que es justo. Y el presidente ahora tiene un ciclo de lo que llamó el presidente Lagos, llevar la palabra al Palacio. Que precisamente la noche de la conferencia de don Ricardo Lagos, presidente de Chile, sí, se hizo así. Van a ser, creo que cada mes o cada 2 meses. Y aquí parece que el presidente, no sé si fue su idea o si fue una coordinación con Carlos,
tomaron la idea de homenajear al presidente Balaguer en el centenario de su nacimiento. Entonces Fon Bernard va a exponer esa noche. Va a exponer en el coloquio, parece que va a arrancar con el Balaguer. Fon es sumamente versado. Puede ser interesante porque Sí. Ramón Bernard, don Ramón Fonal, Lo conoce conoció, muchas cosas sí, interesantes. Sí, lo conoció lo estudió. Él tiene una tesis de que hay que romper la leyenda negra sobre Balaguer. Es decir, que a Balaguer le quieren echar todo lo malo. Porque Anoche, en la conversación con el público aquí, se notó mucho cómo ya la gente va desmantelando, la propia gente, esa leyenda negra sobre Balaguer. Pasa muchas veces. En la política se cometen excesos en las calificaciones. Y yo siempre digo que lo que hay que hacer es no olvidarse de Ortega y Gasset, con aquella luminosa expresión de yo y mis circunstancias. Balaguer fue un hombre que tuvo que debatirse en circunstancias sumamente difíciles, cruciales, y él resultó para el país extraordinariamente útil porque la gente que lo ataca, la gente que lo desconsidera o que lo atacaba y lo desconsideraba, porque eso se ha ido desvaneciendo, lo hace en una forma muy injusta porque pone de lado el contexto. Olvidan siempre la circunstancia en que tuvo que intervenir. Y yo estoy muy, muy convencido de que él resultó singularmente interesante para el país. Hay coyunturas ahí que yo no me las imagino si no hubiera estado la prudencia, la sabiduría, la serenidad, el valor. Estoy hablando del 61, porque hay muchachos ahora que oyen hablar las cosas. Ese 61, en esa transición tan difícil, tan peligrosa, él jugó un papel extraordinario. Después tuvo que volver en el 66, y cuando vuelve hay que imaginarse cómo era que estaba el país. Una intervención militar, el estallido, la guerra civil, ya veníamos precedidos por el golpe de Estado del 63, es decir, vino en circunstancias sumamente difíciles. Y el contexto mayor, que yo siempre he dicho que no se puede poner de lado, el de la Guerra Fría. Y una revolución cubana sumamente vigorosa y joven, que había captado el seguimiento de la juventud del mundo. Y entonces aquella expresión que se calificaba antihistórica, porque venía precisamente del régimen de Trujillo, era inexplicable qué hace este hombre aquí, en este mundo tan cambiante, ¿no? Realmente eran emociones muy, muy generalizadas. Y eso naturalmente para él fue un tiempo amargo, muy amargo. Yo tengo testimonio, yo puedo dar testimonio de aspectos de él porque aunque él era muy introvertido, no muy dado a hablar, manejaba mucho el silencio. Sin embargo, él tenía personas con las que le agradaba hablar. Yo tuve ese privilegio, a mí siempre me recibió con mucho cariño. Y cuando le hablaba, conversábamos a fondo y no voy a decir que soltaba prendas profundas, porque no lo hacía con nadie. Pero sí, bastante. Sin embargo, el lenguaje de la Guerra Fría él lo utilizó, yo viendo los discursos, solamente hasta el 70-71. Cuando regresa Juan Bosch al país, que se había ido en noviembre del 66, y regresa en abril del 70, hasta un año después de la estadía de Juan Bosch, ya ese lenguaje, sobre todo después de las leyes agrarias, cambió. Pero él no era propiamente que él lo usara, no. El problema era la emoción popular y sobre todo la actitud de las juventudes, de las más arriesgadas, de las más aguerridas, que no lo admitieron, no lo aprobaron nunca y realmente resultaba una contrahechura. Era una cosa que no
Y naturalmente, recuérdate que él hablaba siempre, cuando vino a poder, en los primeros 3 o 4 años, de las fuerzas incontrolables. En el fondo, él se estaba refiriendo a la inercia de la revolución que había sido truncada por la intervención y que estaban en curso una serie de odios y de retaliaciones y de operaciones que derivaban directamente del proceso de guerra civil. Y la influencia extranjera también. No, claro, claro. Yo digo muchas veces, a los amigos yo les pongo este ejemplo. En una oportunidad, el presidente Balaguer, tú recordarás, que por decreto prohibió al doctor Peña Gómez y a Pablo Rafael Casimiro hablar por la radio o la televisión. Un decreto que se consideró que era el acto más arbitrario, más autoritario y despótico de toda la historia. Él toma la medida, pasan unas semanas, no recuerdo cuántas, y se dio este caso de unos sacerdotes que trabajaban en el Politécnico de Dajabón, que era muy importante, no sé cómo se ha mantenido. Vinieron a tratar con él no sé qué cosa, y en un momento uno de los sacerdotes se animó y le dijo: presidente, yo me voy a atrever a pedirle algo. Este hombre no mantenga esa prohibición tan odiosa contra Peña Gómez y Casimiro Castro. Nosotros queremos verles libres. Balaguer se queda mirándolo así y le dice: y yo los quiero ver vivos. Óigame, me cuenta a mí el asunto. Me dice que el sacerdote como que se conmovió, porque se lo dijo sinceramente. Es decir, como él tenía la noción del peligro que corrían esos jóvenes. Sabía él lo que había ocurrido en Colombia, sabía con Eliezer Gaitán. Lo que le podía pasar, lo que él, quién sabe, pero entonces era suficientemente estoico y sereno para tomar la medida, cargar la responsabilidad y no explicar. Simplemente se entendía que era como un regaño y una intolerancia. Y en el fondo tenía un propósito más bien protectivo. Es decir, era un hombre especial. Pero fíjese que Balaguer incluso va al Estadio Olímpico cuando están velando el cadáver de Peña Gómez y los PRDistas lo aplauden. Bueno, porque ya estaba en la curva, ya ahí influyeron muchas cosas. La ancianidad extrema de la ceguera, ya ahí comenzaba otra visión del hombre. Ya no, es decir, no era el hombre de Estado poderoso, soberbio, que podía concitar el rechazo o la dominación de jóvenes, sino era la figura realmente atractiva. Una figura fascinante. Una figura fascinante, ¿no? Como este hombre ciego en estas condiciones tiene esta importancia. Cuando él terminó en el 78, su primer bloque de 3 periodos, ¿verdad? Con el periodo que se llama de los 12 años, comenzaron las especulaciones. Tenía 72 años de edad, sí, de si Balaguer volvía o no. Balaguer está liquidado, sí, decíamos algunos. Bueno, que era lo lógico. Y siempre se hablaba de un sucesor. Yo recuerdo que en el periódico Última Hora salió la noticia con una foto de Fernando Álvarez Bogar, que ese era el sucesor de Balaguer y que ya Balaguer no volvía más cuando le cogieron de vice aquella vez. Pero después, vistas las cosas que pasaron con Fernando y otros personajes del reformismo, se comenzó a enfocar en el doctor Marino Vinicio Castillo. Eso siempre lo escuché, con la posibilidad de ser el heredero político de Balaguer. Él tenía, para mí, siempre conservó un trato muy especial. Naturalmente, nosotros los dos reconocíamos ser grandes amigos, pero había aspectos de su manera de proceder, esa forma práctica para manejar situaciones de política, ese realismo de él manejando ese ganado.
que no se avienen mucho ni se avenían a mi forma de ser. Y él siempre me decía, tú eres muy exaltado, tú eres muy vehemente. Me aconsejaba propiamente, como serénate, serénate. Y yo recuerdo que muchas veces le dije, mire, presidente, genio y figura hasta la sepultura. Cuando él me escribió aquella carta desde Miami con Papi Estrella, que él estaba en Miami después del 78, una carta muy hermosa, donde él me mandaba a decir que fuera para que discutiéramos la posición que yo quisiera en el partido. Habían pasado las impugnaciones. Yo le contesté con el mismo Papi Estrella y una carta un poquito severa. Y yo le decía que no, que yo era su amigo y que yo precisamente por ser su amigo no quería acercarme, porque íbamos a terminar peleando. En el fondo, yo muchas veces le dije, lo que ocurre es que usted anda con alguna gente, que yo no voy de aquí a la esquina. Y entonces, cuando le llevaban la queja y le decían que yo estaba en televisión o radio, que yo era sumamente severo y decía cosas duras, él tenía un mecanismo para excusarme. Él decía, él es exactamente igual a su papá. Decía que papá era apasionado. Él es como su papá. Él conoció a su papá y lo trató. Sí, no lo trató, pero sí hablamos de él porque papá era de otra generación. Papá murió en el 31 y él en el 30 era un mozo, un muchacho. Pero naturalmente ya su papá, sí, él conocía. Don Pelegrín Castillo, el licenciado Pelegrín Castillo, era una figura No, ya había sido un hombre importante. Desde principios de siglo. De siglo. Él fue en el 4, él fue primero en el 99 diputado, en la revolución del 99. Después fue... Él era horacista, seguiría Horacio Vázquez. En principio, él se formó en principio con Horacio, pero después se fue con Velázquez. Con Federico Velázquez. Federico Velázquez. Que tenía un partido que se llamaba El Progresista. Y ahí es que viene lo de Fuerza Nacional Progresista. No necesariamente. No necesariamente. No. Coincidimos, pero no fue pensando en el partido de don Federico, al cual pertenecía papá, y estaban el María Liz, todos esos grupos de José Ramón López. Era un grupo de jóvenes fuertes. Después él fue senador en el 16, al producirse y cuando se produjo la destitución de Jiménez, ¿verdad? Cuando él era senador. Él fue senador, él fue el que rompió el quórum y evitó la acusación que contra don Juan, un tipo de juicio político que le querían organizar para expulsarlo de la presidencia. Pero entonces él estuvo fuera de la actividad política, estaba en lo profesional, y en el 30, cuando vino el febrero, entonces volvió y estuvo en una campaña terrible hasta diciembre, pero ya estaba enfermo. Él salió en 31, en abril, y murió en septiembre. Es decir, pero él lo había oído, y lo había oído en discursos, y tenía una opinión interesante sobre él, refiriéndome al doctor Balaguer. Era un personaje. Imagínate que yo tenía 30 años en el 61, y cuando matan a Trujillo, yo tenía 2 meses como diputado. Entonces tenía la relación. Usted fue del grupo de legisladores, Euclides Gutiérrez, Gregorio García Castro. Bueno, coincidimos. Manolín Jiménez. A mí, yo conocí a Trujillo el 12 de marzo del 61, en mi pueblo. El 12 de marzo de 1961. 61. Él fue a San Francisco esa noche. Andaba Augusto Lora con él, don Cucho Álvarez Pina, Marco Jorge Moreno era su oficial. Era el oficial. Augusto Lora era ministro del gobierno. De Agricultura. Y entonces me hizo diputado en marzo, 3 días después. Él murió en mayo, 2 días. Entonces Balaguer estaba en la presidencia. Pero después Balaguer me trajo a la Secretaría de Estado de Trabajo. Me encargó de la Secretaría de Estado de Trabajo. Yo renuncié a la diputación y me quedé con él.
ahí le conocí mucho porque a partir del 19 de noviembre yo comí con él, habitualmente comíamos el general Rodríguez Echavarría, don Polibio, José Quesada, comíamos en Palacio. Entonces yo tenía 30 años, para mí fue una experiencia enorme, porque ahí fue donde yo lo vi actuar en las circunstancias difíciles de entonces. La presión que tenía. Y ahí fue donde realmente, yo digo, me nació la adhesión por él, porque lo vi sumamente sereno, muy, muy valeroso, bien intencionado, contrario a lo que se planteaba, porque la gente lo satanizaron de tal forma que lo querían hacer aparecer como un diablo, un maquinador. O sea, no era cierto. Esa Balaguer. Sí, pero estaba como que estaba maquinando para heredar el poder. No, como que era capaz de organizar incluso la enorme violencia que hubo durante ese periodo. Estaba por encima incluso de lo que él podía. El 19 de noviembre, Víctor, fíjate cómo son las cosas. Cuando él está en Palacio, Chaguito Rodríguez Echavarría viene en helicóptero después del 19, el 20, 21, y baja en Palacio. Y ahí es donde él lo conoce. Pues no conocía a Echavarría. No conocía a Rodríguez Echavarría. No tenía relación. Que era un oficial de los de Ramfi Trujillo. Y era un oficial de aviación, que eran todos del área donde estaba el hijo de Trujillo. Él no lo conocía. Parece que él no tenía contacto con la gran oficialidad de las Fuerzas Armadas. No lo tenía. Él tenía, naturalmente yo lo veían como un hombre importante, ministro de Educación, ministro de Relaciones Exteriores, vicepresidente de la República. Pero esos 6 meses fueron claves también. Un gran orador, pero al morir Trujillo, ellos naturalmente todos lo miraron, yo pienso como, bueno, este era el hombre que Trujillo dejó en la presidencia. Usted sabe que la Constitución de la República en esa época establecía que después del vicepresidente, el ministro de las Fuerzas Armadas era el presidente si faltaba. Cierto. Y el presidente Balaguer, cuando viajó a Naciones Unidas, a Nueva York, se reunió en el Hotel Waldorf Astoria con el profesor Juan Bosch. Eso lo cuenta el mismo presidente Balaguer en un discurso de su colección de discursos. Y después, cuando vino esa crisis de finales de noviembre, que le hicieron la huelga a Balaguer para sacarlo del poder, esa primera gran huelga, ahí se trató de hacer una jugada, porque la Unión Cívica quería... Fue la de diciembre, la huelga de diciembre. Sí, de finales de noviembre a diciembre. Fueron 2 semanas. Sí. Unión Cívica propuso que se nombrara a Viriato Fiallo secretario de la Fuerza Armada. Sí, entonces Balaguer y Echavarría dijeron, no, es a Juan Bosch que va a nombrar. Ahí comenzaron las combinaciones entre don Juan y Balaguer, ¿verdad? Sí. Ellos tenían una relación personal anterior que yo creo que le vino siempre de la condición común de intelectuales y de gente desde antes del exilio. Sí. Ya eran amigos. Ellos tenían una relación. ¿Tú sabes cuándo yo me di cuenta exacta del grado de empatía que había entre ellos? El 14 de febrero del 86, don Juan... Hace 20 años. Don Juan mandó a este muchacho Mariotti a mi casa. Domingo Mariotti. Que si yo lo podía acompañar donde el doctor Balaguer, que él tenía una entrevista allá. Yo le dije que sí, que con mucho gusto. Entonces, cuando fuimos, la entrevista duró como 2 horas, 2 horas y media, fue encantadora. Yo recuerdo esa foto, salió la foto en los periódicos de ustedes. Y entonces, cuando salimos, el doctor Balaguer me dijo, don Juan me dijo, Mariotti te vaya a decir algo mañana, para que tú veas cómo es la política de tu país. Efectivamente me dijo que era que al pedir la entrevista para los dos, desde la casa le dijeron, dentro de un momento te contestamos. Que dice el doctor, el primero sí, pero el segundo no. Así que no me llevaran a mí. Cuando Mariotti se lo dijo a don Juan dijo, eso no es así. No le diga nada a Vincho, que él va conmigo. Y él me llevó. ¿Tú sabes por qué era eso? Porque no se había seleccionado el vicepresidente de Balaguer en el 86 y parece que en la casa llegaron a temer que don Juan iba conmigo, una manera de don Juan decir, mira, si tú llevas nosotros te podemos eventualmente apoyar. Si lleva a Vincho. Y no fue así. Ellos hablaron y ahí pues te decía, estuvieron hablando de su juventud,
Y fue interesante oírlos. Y ellos tenían un tipo de trato. Hay una relación. Sí, muy. Yo siempre he dicho que siempre estuvieron aliados, ¿verdad? Salvo algunos momentos de diferencias que tuvieron. Pasaron momentos difíciles. Esa gente, los méritos de esa gente hay que, como te dije al principio, hay que examinarlo, hay que saber las circunstancias. Imagínate la de don Juan. ¿En cuáles circunstancias tuvo don Juan que debatirse? ¿No? Aquí fuera. Eso es tremendo. Y el regreso y todo lo que pasó. Fue tremendo. Yo tengo, por cierto, un material ahí sobre don Juan, porque quiero que pasemos de estas cosas tan interesantes que hemos hablado a la realidad que actuar. Yo tengo por ahí algo sobre don Juan, que quiero que usted lo escuche, doctor Marino Benicio Castillo, para que entonces entremos a algunos temas de actualidad. Vamos a ver, señor director, el video que tenemos ahí. ¿Ah, de don Juan? Sí, es un video de una entrevista que yo le hice a don Juan una vez, pero que él puede, para que nos sirva de hablar de la actualidad, sobre Sí, temas qué bien, económicos. Qué bien. Vamos a ver, señor director, adelante. Don Juan, usted ha hablado en muchas ocasiones, durante muchos años, sobre la crisis monetaria y recientemente ha planteado que una solución al problema monetario es que el gobierno deje el Banco Central en manos del Partido de la Liberación Dominicana, de sus técnicos. Ahora, ¿cree usted que solamente los problemas económicos del país se resuelven con medidas de carácter monetario, de corrección de los problemas monetarios? No, los problemas económicos no se resuelven. La crisis esta sí. Esta crisis coyuntural. Esta crisis sí. Esta crisis, si el Banco Central procede a actuar tal como le manda su ley orgánica, entonces se saldrá de esta crisis. En el Banco Central se vienen cometiendo errores desde hace mucho tiempo, Nosotros no tenemos, en absoluto, teníamos nosotros necesidad de hacer una deuda externa como la que se ha acumulado, ¿comprende? Si el Banco Central hubiera sido manejado con el criterio con que se fundó, porque cuando el Banco Central se fundó, el Banco Central funcionaba de una manera, bueno, correcta, tal como mandaba su ley orgánica, pero se introdujo el desorden en el Banco Central y ahora, mientras no se recupere el orden, la República Dominicana no va a salir de la crisis provocada por el mal manejo de la moneda. Porque no es verdad que aquí hay una crisis por falta de producción. No, señor, eso no es cierto. No es cierto. Ni que hay una crisis porque el comercio esté especulando. No. Y te voy a decir. Decir que el comercio está especulando es poner en peligro al comercio minorista dominicano. ¿Por qué razón? Porque el comercio minorista es el que mantiene la relación, el contacto diario con las masas populares. Bien, doctor Marino Benicio Castillo. En realidad después don Juan sigue hablando del Banco Central, pero lo fundamental es eso. Dice que el Banco Central no cumplía, que eso es un problema viejo, que el problema está simplemente el desorden monetario en que se cumpla con la ley. La luminosidad de don Juan realmente es algo que todavía asombra. Don Juan fue capaz de decir cosas y de plantearle cosas al país que en el momento en que lo hacía se prestaban incluso para la burla. Gente que decía, está loco. Y sucede que don Juan iba teniendo razón. Y él, en esa cuestión del Banco Central, fíjate con qué honestidad él plantea el asunto. Pero es girando alrededor de la legalidad.
Dice, si hubiese cumplido su ley como se hizo para los fines para los cuales se estableció, que entonces cumplía, es básicamente. Él asociaba a los negocios turbios, a los problemas, a las acomodaciones de intereses que estaban reñidos con los propósitos, los llamados telos, los telos de la ley bancaria de entonces. Y él, eso que él dijo ahí, lo viví yo con él, tú sabes dónde, en Radio Clarín. Nosotros fuimos a un programa en el gobierno de Jorge Blanco, de Pablo Garrido. De Pablo Garrido. Recuerda que lo llamaba Buenos Días, sí. Santo Domingo. Y el programa resultó tan interesante, por Don Juan esencialmente, que estuvimos hasta las 11:30 de la mañana. Increíble. Y él ese día habló de los problemas del desorden y las exigencias de la legalidad. Hizo una demostración portentosa de por qué nosotros siempre nos vemos enredados en trastornos muy graves por abandonar la legalidad. Fíjate que él, en eso del Banco Central, se ciñe, no cree en su ley, no ha observado su ley, está desordenado. No es cierto que hay una crisis en las fuerzas de la producción. Es decir, ¿cuánto hace de eso? De esa entrevista, eso fue en el año 1988, 18 años y medio, porque fue en el mes de febrero, marzo. 18 años y medio. 18 años y medio. Ahora, tú que tienes un archivo prodigioso y sobre todo mucha habilidad para saber recordar las cosas, saca a relucir la publicación que hiciera el Banco Central en febrero del 2002, donde tenía que admitir, fruto de que la nueva ley le combinaba hacer la publicación. El 16 de enero del 2003. Del 2002. Correspondía al Estado al 31 de diciembre del 2002 y se publicó el 16 de enero del 2003. Bueno, correcto. El caso que ahí aparece. Cuando se cambió la ley monetaria y financiera, que de repente descubrimos que el Banco Central estaba quebrado, con un hoyo de 39 mil millones de pesos. Te lo digo ¿cuándo te lo digo? Lo había dicho 14 años antes. 14 años antes te lo había dicho. Ahí esto. Oiga, y se reían de él, y se burlaban. Sí. Yo recuerdo, una serie de nombres de estos... de los sabios. De estos figurines que hay aquí. Sí, ese es un loco, ese es un político. Juan Bosch está loco. Sí, no sabe. Siempre salían con ese tipo de cosas. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. 14 años después aparecía claramente la predicción. Y ahora fue muy trágico lo que ha ocurrido ahora. Que yo no sé si tú viste el programa mío de La Respuesta. Yo lo vi. En que yo comenté la conferencia de Ricardo Lagos. ¿Tú recuerdas? Sí, yo lo vi. Sí. Ese hombre a mí me ha impresionado siempre. Yo he sido un partidario de Lagos por la forma lúcida en que plantea las cosas, su responsabilidad. Es un tipo fuera de serie. Y él en la conferencia dijo algo muy importante, que casi fue no una lección ni una amonestación, pero sí una advertencia. Los problemas graves de los gobiernos no se difieren ni se aplazan. Deben de ser abordados, no importa el costo político. Entonces, lo está diciendo un hombre de gran éxito. Ya te he visto que había leído parte de un libro, una publicación que ya creo que llaman el libro de Lagos, donde él le decía en la campaña a una joven periodista sobre unas medidas impopulares que él consideraba que eran pertinentes. Y la muchacha le decía, pero usted va a perder las elecciones si usted apoya eso. Y yo, no, es que yo creo eso. Y si yo creo eso, debe de ir. Efectivamente.
Salió y así se comportó y así salió. Salió de la presidencia al terminar el periodo con un 71% de aprobación. Y ahora, en la cuestión de la banca central, se dio un caso muy patético que todavía no sabemos cómo va a salir, cómo se va a salir de ese problema. Cuando entra la nueva administración, estaba la cuestión del déficit cuasi fiscal. Ya sabemos la historia. El gobierno atribuyendo solo a un banco y 2 bancos más, y todo el mundo entendiendo, o una gran parte de la gente consciente del país entendiendo que era un gobierno díscolo que había implementado políticas económicas desastrosas, que tenía la influencia de un sujeto nefasto, por la preparación enorme que tiene, que la tiene, pero la falta de probidad abismal que tiene, que es el negociador de los bonos. Y ese déficit cuasi fiscal se mantiene, decían ellos, en un nivel de 55.000 millones. Cometen todas las barbaridades que cometieron y la nueva administración no fue capaz de plantear, bueno, aquí hay esto. ¿Qué es lo que se está debatiendo ahora? Que debieron haber buscado 1.000 millones en vez de 5.000 millones. Tú sabes que los 1.000 millones, dólares. Yo me sonreí porque los 1.000 millones los propuso Andy Dawager en su folletón, cuando él preparó Soluciones Posibles, una emisión de 1.000 millones de dólares de bonos, que él iba a negociar. Es decir, era un negocio redondo. Pero era el momento que incluso se prestaba para el propio Fondo Monetario Internacional plantearle el problema con crudeza. Ustedes han estado de un modo u otro, si no auspiciando, tolerando y de algún modo permitiendo que estas cosas se hayan producido. Ya había pasado el enorme escándalo de Fenosa, que arruinó el primer intento de acuerdo con el fondo, cosa nunca vista en ninguna parte del mundo, que el fondo volviera y hiciera la prueba de que era endeudamiento la deuda de Fenosa, y sin embargo le impusieron el nuevo acuerdo. La nueva administración se dedicó, el Banco Central, a apoyar las posiciones tremendas de las autoridades precedentes y hacer una especie yo diría, de práctica de protagonismo, de importancia, de soluciones mágicas, un tipo. Y comenzó, naturalmente, tú comprenderás, yo no lo estoy diciendo aquí en televisión, yo se lo planteé al propio gobernador del Banco Central en un consejo de gobierno. Yo recuerdo eso, sí. Porque él pasó una hora indicando el milagro, ¿no? El milagro. Y cómo se había restablecido la confianza y cómo el país se estaba recuperando. Y yo fui un poco áspero, porque le dije, mire, esa confianza de que usted ha hablado hoy tiene un nombre, que está ahí sentado el presidente Leonel Fernández. El mismo 17 en la noche comenzó la confianza a regresar, porque el país estaba saliendo del arrasamiento de un tsunami. Es decir, no me venga usted a pasar una hora ahí hablando de sus milagros. Usted leyó Entonces, un artículo. eso está ahora retardado, eso se ha ido represando. Anda en el orden de 155.000 millones ya. A propósito de eso, sí, eso le quería decir, que si usted leyó un artículo que publicó ayer en la página 3E del periódico Hoy,